Listo, bueno. Entonces, buenas noches. Voy a pedirles un favor y es tengamos una Biblia en las manos, a la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que algunos versículos, pues, entre todos los vayamos buscando y los vayamos leyendo, ¿sí? No puedo ver qué persona va a participar o tiene alguna inquietud, algún aporte. Entonces, pues, en el momento oportuno, dan la interrupción y pueden mencionar. Y adicional, lo mismo para leer. No sé qué persona está conectado, si se salió por algún tema técnico, entonces voy preguntando y me van ayudando con eso. ¿Listo? Mi esposa Listo. no puede compartir hoy porque está sin voz, está disfónica, entonces les manda saludos, ahí nos está escuchando, ¿vale? ¿Qué vamos a estar conversando hoy? Grupos pequeños, ¿sí? En cuanto a la fraternidad, si algo se tiene como en cuanto diríamos, forma, ¿sí? Es grupos pequeños, manejamos grupos pequeños, no estamos en búsqueda de congregaciones, comunidades gigantes, no es el propósito, sino grupos pequeños. Y hoy vamos a iniciar con esto. ¿Por qué grupos pequeños? Eh, la sesión anterior, Martín y Connie estuvieron compartiendo en cuanto a la iglesia. ¿Qué es ser iglesia? No sé, alguien que me dé un punto al menos de lo que recuerde de Martín y Connie. No todos porque se colapsan. Sin pena. Bueno, Ya entonces, yo les apunto. ¿ya? ¿Se animaron? Listo. Entonces, vamos a tener presente porque el primer punto va a ir relacionado con esto, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que tengamos presente para abordar el tema que vamos a estar tocando es el propósito de la iglesia, ¿listo? Hay un versículo que podríamos llamarlo el versículo central de lo que vamos a estar viendo y es Marcos 13 al 14. ¿En qué contexto se da este texto? Jesús lo seguían, tenía, por decirlo así, bastantes seguidores, pero él un día decidió una lista de 12 a los cuales él iba a discipular. ¿Para qué los iba a preparar? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, el primer texto, pero ahorita me pongo aquí un puntero. El primer texto es Marcos capítulo 3 versículos 13 al 14. Este lo tengo aquí. Listo. Entonces, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué estableció a 12? Dice, aquí hay dos paras. Entonces, primero, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, quiero que veamos el modelo de discipulado de Jesús, de las personas que él llamó a que lo siguieran. Aunque tenía gran cantidad de seguidores, Jesús no llamó a todos para pasar ese tiempo eh, íntimo con él, cercano con él, sino que solamente llamó un grupo pequeño. ¿Los llamó para qué? Para enseñarles y también para enviarlos. Entonces hay un doble propósito en cuanto a la iglesia. Lo primero es, lo que vemos aquí es pasar tiempo con el Señor, fue lo que Jesús quería con esos discípulos. Y lo segundo es, en ese tiempo que iban a pasar, se iban a preparar para ir. ¿Listo? Entonces, el llamado que hemos recibido del Señor es, primero, recibir salvación por gracia, conocerlo y luego de conocerlo, no quedarnos con lo que recibimos, sino darlo a conocer. Entonces, ¿qué podríamos tomar de acá? La iglesia tiene un
doble propósito. Primero, toda nuestra vida vamos como iglesia a ser discipulados, porque nunca vamos a conocer a la perfección al Señor. Siempre vamos a tener muchas cosas que conocer del Señor y que aplicar a nuestra vida. Y en contraposición o en paralelo, podríamos decirlo, aparte de ser discipulados, somos llamados a discipular. Él llamó a 12 para que estuvieran con él, pero con el propósito de enviarlos. Vamos a leer estos textos. Entonces, el llamado que hemos recibido es recibir salvación por gracia, conocerlo, conocer al Señor y darlo a conocer. Primera de Pedro 2:9. Alguien que nos puede ayudar con esa lectura. Yo, yo puedo leer. Hola. Sí, señor. Dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Listo. Es un versículo bastante conocido en cuanto a iglesia, llamarlo iglesia cristiana. Nos gusta este versículo, ¿sí? Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero hay un propósito que se muestra acá y es para qué. Para que anunciemos las Anunciar. virtudes. Ujú. Entonces, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, vemos el doble propósito. Él nos llamó, nos adquirió, prácticamente nos guarda, nos transforma, pero nos transforma con un propósito y ese propósito es discipular, discipular, llevar el conocimiento de Dios a otros. Hechos 1:8. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Listo. Acá vemos, no hay iglesia sin Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, cuando iba a venir, Jesús les dijo, van a recibir poder para decir, ¿cuál es el fin de recibir al Espíritu Santo? Para ser testigos, para testificar a, en otras palabras, a todos de Cristo. Entonces, tenemos la redención con un propósito que es dar a conocer al Señor. Tenemos al Espíritu Santo con un propósito que es fortalecernos y guiarnos, llevarnos para dar a conocer al Señor. Y segunda de Corintios 5, el 18 al 20. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Listo. Entonces, en esta versión dice, Dios hace su llamado por medio de quién? De nosotros. Listo. ¿Qué vemos acá? Lo mismo, somos comisionados, somos enviados por Dios a llevar el evangelio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, a lo largo de, podríamos estar en muchos más textos, pero el llamado que vemos recurrente es no, la iglesia de Cristo no solamente recibe salvación, sino que lleva salvación por medio de extender el mensaje y lleva salvación no solamente para que esa persona que escuchó conozca al Señor, sino para prepararla para que esa misma persona, a su misma vez, valga la redundancia, vaya a llevar el Evangelio. Entonces, Cristo
como cabeza de la iglesia, nos llama a seguirlo, a andar como él anduvo. La iglesia es una comunidad que es discipulada. ¿Para qué? Para ir a discipular a otros, guiar hacia Cristo por medio de la palabra y la obra que hace el Espíritu Santo en este proceso. ¿Qué quiero que tengamos de este primer punto? El propósito de la iglesia. La iglesia tiene que estar siendo discipulada siempre, y el propósito de discipular es que esos que son discipulados discipulen a otros. Cada uno de nosotros como iglesia tenemos un llamado, y es discipular a otros, aportar en el discipulado de una u otra forma, pero si hablamos de iglesia, la iglesia tiene un propósito y es discipular. Si no discipula a otros, pues diríamos no está haciendo iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Bueno, uno de los propósitos, pero el énfasis que queremos tener hoy es discipular. El discipulado está en lo largo de toda la escritura. Sí. Ahora, el discipulado de Cristo y de la iglesia primitiva, ¿cómo llevaban ellos esto a cabo? Entonces, en cuanto a Cristo, el discipulado de Cristo no se enfocaba en rituales o ceremonias. El Señor no estaba interesado en enseñar a guardar rituales o ceremonias. Él cumplió todo esto, pero Cristo lo que hacía es que él compartía día a día con sus discípulos en, en la forma más cotidiana posible, y muchas veces lo encontraban en casas, comiendo, compartiendo. Entonces el discipulado de Cristo primero no era tan, Formal. no abarcaba tanta gente, Ujú. aunque enseñaba y daba discursos, pero era una enseñanza general. Pero el discipulado de Cristo era enfocado, enfocado, era cotidiano, en su día a día, de prácticamente todo lo que la gente veía en su diario vivir, el Señor sacaba una enseñanza. Y los discípulos, aunque no entendían al principio, cuando vino el Espíritu Santo empezaron a comprender lo que el Señor les decía. Entonces, en cuanto al discipulado de Cristo, vemos que no tiene un enfoque ritualista, ceremonial, sino era muy cotidiano en el día a día, algo que pudieran vivir. Ligado a esto, Cristo discipulaba de forma cercana. Un discípulo genuino compartía necesidades. Y aquí hay un punto, si recordamos Cristo cuando él estaba angustiado, no miremos solo los discípulos, porque los discípulos siempre estaban asustados, faltos de fe, pero Cristo también enseñó que él era humano. Cuando él estaba angustiado, él fue y compartió sus necesidades, sus angustias con sus discípulos. El que les dijo, mi alma está angustiada, ayúdenme a orar, necesito su apoyo, apóyenme en oración. Entonces, el discipulado de Cristo era tan genuino que compartía tristezas, angustias, cuando estaba molesto también expresaba, cuando se gozaba también se expresaba, y siempre reflejando amor. Entonces, todo este contexto que Cristo dio, lo dio en personas totalmente distintas. Los discípulos, si pudiéramos sacar un perfil de cada uno, eran muy diferentes. No eran personas que, como hoy se dice, compatibles unos con otros. Todo lo contrario, algunos caracteres que se encontraban ahí eran bastante distintos a otros, pero el Señor los enseñó a estar unidos en medio de las diferencias, unidos a Él por medio de la fe, y esta fe los hacía estar unidos unos a otros. Entonces, del discipulado de Cristo no era externo en rituales, era cercano, era genuino y era muy dado al compartir, al tener comunión unos con otros. En cuanto a la iglesia primitiva, aunque no se especifica a detalle eh, cómo se hacían los discipulados en la escritura, quiero que leamos un texto, Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47.
¿Alguien que me ayude? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, como un poco de contexto. Prácticamente es la primera descripción que se da de cómo convivía la iglesia y quienes enseñaban inicialmente los apóstoles, ¿sí? Aunque si seguimos en el libro de Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento, posteriormente fueron nombradas otras personas como ancianos de la iglesia, ¿sí? Aparece Timoteo, bueno, entre otros, y él era enviado también a establecer ancianos, o lo que muchas veces conocemos como pastores. Entonces, habían unas personas que dirigían, diríamos acá, el centro de esa iglesia. ¿Cuál era? La enseñanza, la comunión unos con otros, partir el pan y la oración. A esto se dedicaba la iglesia, a la enseñanza, es decir, a la palabra, a la comunión unos con otros, compartían sus necesidades físicas también y espirituales y la oración. ¿Listo? Tengamos presentes estos cuatro puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces una estructura, una iglesia muy estructurada, muy grande, puede que permita la enseñanza, pero la comunión es casi nula. El compartir es difícil y la oración es individual. ¿Por qué? Porque no se presta para estos escenarios. Pero como ellos se reunían en el templo para enseñar, pero para compartir como iglesia, se reunían en casas, pues tenían unidad. Ese compartir en casas generaba unidad. Cuando no había persecución, ellos usaban el templo como una plataforma para, diríamos, evangelizar a los judíos. Pero después de que ya empezó la persecución, ¿qué empezaron a hacer las iglesias? Se empezaron a reunir en casas. Entonces, no sé si cada uno puede tomar un versículo de estos, Juan 16, del 3 al 5, eh, Corintios, primera de Corintios, 16 al 19, lo voy a leer yo, primera de Corintios, 16, 19. Otra persona que me ayude con Filipenses 4, 15 y otra persona con Filemón 1, 2. Listo. ¿Quién tiene Romanos 16? 3 al 5, Jay. Sí, señor. Listo. Dice Romanos 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Listo. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia? En la casa de Priscila y Aquila había una iglesia, o sea, se reunía la iglesia, ¿sí? En Primera de Corintios vuelven a nombrarlos, pero pues quiero que lo tengamos presente. Primera de Corintios 16, versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Vemos esta dinámica a lo largo del Nuevo Testamento. Miremos Colosenses 4:15. Leo, Ujú. Colosenses 4:15.
Perdió. Dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Listo. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Listo. La iglesia que está en su casa. Miremos que es un común denominador encontrar esto, ¿no? La iglesia que está en su casa, la iglesia que está en la casa, la iglesia que está en la casa. ¿A qué vamos con esto? Que podemos ver que como había tanta unidad en la iglesia, se reunían en casas, participaban en casas, no era como a veces lo imaginamos una iglesia, un templo gigante, no, eran casas y persistían constantemente, por lo cual se generaba esa unidad entre la comunidad. Entonces, en cuanto al discipulado de Cristo y de la iglesia primitiva o la forma en que ellos compartían, entonces no era externa, no era ritualista, no era ceremonial, sino era el día a día, ¿sí? Era cercana la forma en que se enseñaba y compartían enseñanzas, comunión, necesidades y oración y primaba esa participación en casas. Eran tan unidas que ya conocían las iglesias en casas, se enviaba saludos el dueño de la casa y la iglesia que se reúne allí. ¿Listo? Entonces, vemos un modelo que podemos tomar como referencia para ese discipulado. Más que entender la forma de reunirnos, dónde debe ser, porque en sí no es que se dé una orden de cómo se deben reunir, en dónde nos debemos reunir, es tomar los principios que ellos tomaban y qué ventajas nos va a aportar eso. Entonces, ¿por qué iglesias en casa? Aunque no es un mandato el reunirse en casas que encontremos en alguna parte del Nuevo Testamento, aunque sí se nombra que la iglesia se reunía en casas, en ningún momento dan un mandato que se tienen que reunir en casas o que se tienen que reunir en templos, en locales más grandes. Sí es un modelo que no es nuevo, viene de la iglesia primitiva y se acerca al propósito de lo que el Señor y la iglesia practicaba con el discipulado. El propósito del Señor enseñar a sus discípulos era discipularlos, hacerlos discípulos suyos y posteriormente enviarlos a discipular a otros. Y el propósito de la iglesia primitiva era exactamente el mismo que recibieron del Señor, ser enseñados, ser transformados por la palabra del Señor, por la obra del Espíritu Santo y posteriormente ser enviados. Entonces, no hay un mandato de este modelo es el que debemos tomar, pero sí es un modelo que no es nuevo, que lo practicaba la iglesia primitiva y que se acerca mucho al propósito de lo que el Señor buscaba con el discipulado que él daba a los apóstoles. Entonces, el modelo de la iglesia primitiva se cumple con las iglesias en casa. ¿Qué hay? Entonces, tenemos primero enseñanza. Hay un estudio bíblico que permite un mejor entendimiento, mayor atención. Entre grupos pequeños es mucho más fácil enseñar, mucho más fácil entender. Si tengo una duda, la puedo solucionar. No voy a estar incomodando una reunión, como muchas veces puede pasar cuando hay un grupo muy grande. Y el estudio bíblico va a ser mucho más provechoso. ¿Por qué? Porque todos se van a sentir parte de la iglesia, de que están ahí, de que pertenecen allí. Entonces, primero en cuanto a enseñanza, el estudio bíblico va a ser de mucho mayor provecho. En cuanto a comunión, es un elemento fundamental del discipulado, la comunión. En cada reunión se debe tener comunión unos con otros y esto se facilita mucho en casas. ¿Cuántas veces no pasa en comunidades más grandes, podríamos decirlo, que se conocen los hermanos de años, pero no saben las necesidades del otro? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente.
hay demasiadas personas. Entonces, el compartir pocas personas, no tantas personas, que podamos hablar, que podamos conocer, nos va a llevar a una relación mucho más profunda, que solamente el Dios le bendiga, cómo está, bien, que es lo que normalmente pasa, sino al entender qué está pasando, qué dificultades tiene, el orar unos por otros va a ayudar a unirnos mucho como iglesia. Entonces, esto se cumple en la iglesia en casa. Partimiento del pan, el propósito del partimiento del pan era conmemorar en comunidad la obra del Señor, aunque incluían otras comidas, y también se podría tomar como ese compartir con los necesitados. ¿Listo? ¿Cómo compartimos con los necesitados o qué nos lleva allí? Pues conocer sus necesidades. Y esto es mucho más fácil de hacerlo en comunión. Quizá muchas iglesias procuramos de tener labores sociales, ¿sí? Son importantes, son una bendición, son un mandato que pues debemos procurar hacer el bien, ser luz, pero muchas veces nos limitamos a que cada persona de una comunidad lleve algo y entre todos se reúne y se da, pero en grupos pequeños la ayuda se siente mucho más real. ¿Por qué? Porque conozco la necesidad, porque me ayuda mucho más personalizada y aprendo a tener misericordia, aprendo a compartir. Entonces, en cuanto a compartir con los necesitados, también podríamos decirlo, se va a cumplir muy fácilmente, casi que orgánicamente, en las iglesias en casa. Y en cuanto a las oraciones, esto aporta unanimidad en cuanto a motivos de oración, ya sea para el ministerio, para que se abran nuevas puertas, como a necesidades personales. Y como les decía, es mucho más fácil o es mucho más provechoso cuando oramos por otros, duramos un tiempo orando por otros, juntos, luchando en oración por el proceso que está viviendo un hermano y vemos la obra del Señor, eso nos une mucho como iglesia. Entonces vemos que lo que se procuraba en la iglesia primitiva, pues en casa es mucho más normal que suceda, ¿sí? ¿Qué vemos acá? No hay ritual, ¿sí? Entonces, adicional a esto, se presta para mayor cuidado, es mucho más íntimo, un grupo pequeño y no es por parte únicamente de una persona determinada. Es decir, si Andrés y Lore tienen un grupo en casa, no es que ellos son los únicos que van a tener cuidado de las personas que van a ir allá, sino que se fomenta una unidad y unos se empiezan a preocupar por otros, se empiezan a ayudar entre todos y se pierde, y gracias a Dios se pierde, como esa jerarquía que muchas veces se establece, ¿sí? Y es, usted es el único responsable acá y los demás pues solamente vienen a recibir. No, en las casas, en los grupos pequeños, se fomenta la unidad y el cuidado mutuo entre todos los participantes. ¿Listo? Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna inquietud o algo que quieran aportar. Gracias, Jay. Quisiera aportar algo respecto a lo que acabas de decir y es poder reflexionar. Muchas veces escuchamos en nuestras comunidades predica respecto al sacerdocio universal del creyente, pero una cosa es que se predica y otra cosa es que realmente muy poco se practica, ¿no? Siempre se está esperando que haya un líder muy preparado, muy dispuesto, que haga todas las cosas, que organice todo, que nunca falle. Eh, entonces creo que eso es muy importante poder tenerlo en cuenta respecto al tema de iglesias en casa, grupos pequeños. Yo creo que el Señor no hace una distinción en las escrituras en cuanto a los mandatos y las responsabilidades, aunque todos tenemos dones diferentes, pero el mandato de discipular no es para líderes o pastores, sino para todos. El llamado de ir y hacer discípulos es para todos. El llamado al cuidado unos a otros es para todos.
el llamado a profundizar en las escrituras y a ser obreros que no tienen de qué avergonzarse porque usan con precisión la palabra de verdad, es para todos. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo que quería decir respecto a iglesias en casa es que, tal como tú estás diciendo, no es algo mandatorio en las escrituras. Y yo diría que es muy importante hacer una reflexión en que no se trata tanto de mandatos, sino de el propósito, de ver el propósito y la efectividad en el proceso de discipular y de ser discipulados. Entonces, ya pensando en el propósito, también es fundamental que podamos hacer una reflexión en ese punto en cuanto a lo que es el discipulado. Tú lo decías al principio citando Marcos 3:14, el Señor Jesús llamó a unos para estar con Él, estableció a 12 para estar con Él, y ese fue el primer propósito, y después enviarlos a predicar. Si nosotros empezamos a pensar más en términos no de un discipulado informacional, porque muchas veces en la historia se nos dijo que el discipulado era transmitir la información a otros con cartillas, con estudios bíblicos, con cursos. Entonces, si empezamos a pensar y a migrar de ese modelo informacional a un modelo transformacional, es decir, a ayudar a otros y acompañarlos en su proceso de vida y crecimiento espiritual, creo que cobra sentido el pensar en estos modelos de iglesia en casa y en que son más efectivos para dirigirnos hacia allá, hacia caminar juntos y ser transformados eh, por el Señor. Listo, Andrés, gracias. Mm, diríamos el último punto que quiero que miremos es los retos, ¿sí? Aunque diríamos entendiendo esto, diríamos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no iglesias en casa? Bueno, vamos a tocar algunos retos. Primero, romper la religiosidad tradicional. Y no estoy hablando de católicos, estoy hablando de cristianos evangélicos. Comúnmente no se ven los grupos como iglesia, sino, ¿cómo se dice? Grupos bíblicos, pero no es iglesia. Y esos grupos muchas veces son utilizados para hacer crecer la iglesia. Debemos quitar ese punto de vista porque los grupos pequeños son iglesia, ¿sí? Los grupos pequeños son iglesia y debemos entender esto. Normalmente lo vemos como una cosa es reunirme en un grupo y otra cosa es ir el domingo a una comunidad grande. No, es lo mismo, es lo mismo. De hecho, es mucho más efectivo y mucho más edificante puede llegar a ser reunirme en un grupo pequeño, que es lo que estamos viendo. Adicional a esto, la reunión eclesial es más formal, más ritual. Aunque queramos o no, siempre tenemos, no hablo del orden, sino de lo ritual, lo que queremos siempre mostrar, que aquí no se puede hacer una cosa, que aquí no se debe hacer otro, aquí se debe venir vestido de X forma porque si no está mal. Tenemos que, o uno de los retos es romper con todo eso. ¿Por qué? Porque la fe no se basa, como lo enseñó el Señor Jesús, no se basa en edificios ni ceremonias, sino en vidas compartidas que se animan y se ayudan a seguir a Cristo. Esa es la fe que se sigue o que seguimos cuando estamos discipulando. No en edificios ni ceremonias, sino en compartir vidas que mutuamente se están animando a seguir a Cristo. Quizá muchas veces nosotros tratando de animar a otros vamos a ser animados y pasa mucho. Entonces, primero es romper la religiosidad tradicional, entendiendo la fe como vidas compartidas que juntamente nos apoyamos para seguir al Señor. Segundo, y podríamos hilar todo a religiosidad, pero la experiencia espiritual, algo que normalmente se cree, es que se dan estándares a un lugar o un tiempo especial para
alcanzar una experiencia espiritual. ¿Qué vemos de esto? Muchas veces la gente cree que, y no lo digo en tono de burla o algo por el estilo, pero muchas veces la gente sale llena de emociones de una reunión y dice, el Señor me habló, sentí la presencia del Señor, aunque su vida no fue transformada, pero hubo un tiempo emocional en el cual fue tocado, ¿sí? La vida espiritual, a la luz de la Escritura, se alimenta por la palabra de Dios. No es en un momento determinado, es de forma cotidiana y dinámica. Muchas veces hasta en tiempos de dificultad somos realmente edificados. Una experiencia no es garantía de una vida transformada, pero un discipulado constante transforma por la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, el segundo punto es la idea que tenemos de una experiencia espiritual, una experiencia bonita, una experiencia emocional. Eso creemos que es ir a la iglesia o ser discipulado, no. El discipulado se ve todos los días cuando al recibir, al estudiar, al profundizar en la palabra de Dios, empezamos a ver que ya nuestra forma de pensar cambia. Es el Señor haciendo su obra en nosotros. En las cosas más cotidianas vamos a ver la obra del Señor en nosotros y la obra del Señor en nosotros transforma, no solamente emociona, sino que transforma. Entonces, segundo punto es experiencia espiritual, que la gente por lo general cree que solamente esa experiencia los transforma y tristemente muchas veces no es así. Iglesia formal y poco accesible. Religiosamente creemos que ser iglesia es una reunión dominical o hacer rituales espirituales, cierto orden, ciertas medidas, bueno, tantas cosas externas y creemos que eso es ser iglesia, que soy iglesia cuando voy un domingo a una reunión, pero la iglesia es en el día a día, en cada ámbito, de lunes a domingo, 24/7, en cada ámbito de la vida, en los actos más cotidianos, debemos ser iglesia. Muchas veces creemos eso, ¿no? O estos días he estado preguntándome esto porque a veces conocemos a gente que quizá decimos, no ha vuelto a la iglesia, no ha vuelto a la iglesia, no ha vuelto a la iglesia. ¿Qué pensamos nosotros? Tenemos que llevarlos a la iglesia, ¿sí? Pero el sentir es, si esa persona es cristiana, pues esa persona es iglesia y la iglesia va, la iglesia no espera, la iglesia va. Y otro punto es, una familia se cambió de ciudad y lo primero que piensa, porque ya diríamos es nuestro ADN, casi que lo tenemos, es, tengo que buscar una comunidad, tengo que buscar una comunidad donde congregarme. No es que esté mal, pero cuando hemos pensado, bueno, tengo que iniciar una comunidad porque es que yo soy iglesia. No es que yo vaya a un lugar a hacer iglesia, sino que donde yo estoy, donde el Señor me puso, yo debo ser iglesia. Entonces, la iglesia no es una reunión, no es un día, sino es una vida constante, que es alineada por la palabra del Señor. Entonces, en cuanto a los retos, no sé si alguien dice, hay un reto adicional, los escuchamos en este momento, pero quisimos poner estos tres. Entonces, primero la religiosidad tradicional, los grupos son iglesia y la fe no son edificios ni ceremonias, la experiencia espiritual. Entonces, recordemos que somos transformados por la palabra de Dios en el día a día y la iglesia formal y poco accesible. No, lo mismo, la iglesia es el día a día y cuando tenemos iglesia en casa es mucho más fácil que una persona acepte ir también por el contexto, en el caso del país, de nuestro país, mucha gente ya no quiere saber de iglesia cristiana, de tantas cosas que se ve, es mucho más fácil irlos a una casa. Ah, vamos a la casa, vamos, compartimos una comida, hablamos y ahí empezamos a hacer iglesia.